Bienvenidos a Conciencia Abierta, un espacio dedicado a la difusión y divulgación científica, rigurosa y accesible. En este podcast abordamos los avances más relevantes, analizamos investigaciones actuales y reflexionamos sobre el impacto de la ciencia en nuestra sociedad. Nuestro objetivo es abrir las puertas del conocimiento, promover el pensamiento crítico y fomentar una cultura científica sólida y responsable. Acompáñenos en este recorrido por el mundo de la ciencia, donde cada dato cuenta y cada descubrimiento abre nuevas posibilidades. Desde que tenemos memoria, los seres humanos hemos intentado responder a una de las preguntas más profundas que existen. ¿Quién soy? Curiosamente, esa misma pregunta también puede hacerse desde la biología, porque antes de saber quién eres como persona, un organismo debe ser capaz de distinguir algo mucho más básico: qué es el mismo y qué pertenece al mundo exterior. Esa capacidad, conocida como autorreconocimiento, está presente en muchos niveles de la vida. Nuestro sistema inmunológico reconoce qué células pertenecen al cuerpo y cuáles representan una amenaza. Los animales distinguen a sus crías de las de los otros individuos, y algunas especies parecen ser capaces de identificar que la imagen que observan en un espejo son ellas mismas. Pues qué tal otra vez, bienvenidos a Conciencia Abierta. Ya nos habíamos alejado un poco de esto, pero regresamos, nos tomamos unas vacaciones, no sé si merecidas, pero sí necesarias. Pero ya estamos de regreso con ustedes. En la mesa del día de hoy está Luisa. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos. Luisa Morales. Y luego Alfredo Pacheco. Hola, gracias pues por escucharnos, por invitarme otra vez. Aquí andamos. Eres de casa, literal. Y yo soy Omar López, así que comenzamos. ¿Cómo ven esto del autorreconocimiento? Pues es, creo que una característica que muchas veces no tenemos en cuenta. Digo, uno ya como persona con el día a día es lo menos que tomas en cuenta. Sin embargo, creo que es algo que también evolutivamente nos ha ayudado a sobrevivir principalmente. Y pues también esta parte de la interacción social, ¿no? No solo en humanos, sino también en otros grupos animales. Sí, creo que es un tema bastante interesante porque, como menciona Luisa, como personas, como seres humanos, damos por sentado quiénes somos, pero es muy difícil saberlo en otros organismos. No puedes preguntarle justo a un delfín, a un chimpancé, a un cuervo, si se reconoce, si sabe quién es. Y pues por eso hemos hecho, bueno, los científicos han desarrollado diferentes estrategias, y la principal es el autorreconocimiento frente a un espejo, que por sus siglas en inglés es MSR, el Mirror Self Recognition. Y esta prueba consiste en poner a los organismos frente a un espejo, pasan por un periodo de aclimatación en el que descubren qué es un espejo primero, cómo funciona, y posteriormente se les agrega, bueno, ya que estén aclimatados, ya que sepan qué es un espejo, cómo funciona, se les pone una marca encima, en alguna parte visible, en alguna parte que normalmente ellos no puedan verse. Y que no cause un bulto. Sí, y ven su interacción, lo que se busca, o lo que daría un positivo, que el organismo pasa la prueba, sería que intente retirarse la marca o a interactuar de alguna manera con ella. Ok. Justamente, ¿no? Hablabas y traías un artículo al respecto. Sí, hay un artículo de la Universidad Metropolitana de Osaka, en Japón, que lleva el título de Capacidad de autorreconocimiento rápido en los peces limpiadores. Justo hacen esta prueba en un grupo de peces limpiadores de la especie Labroides dimidiatus. Pues para la gente que no lo reconoce, si vieron la película del Espantatiburones, el protagonista es ese pez. Entonces, está muy interesante justo porque hicieron estas pruebas, pero metieron ahí algunas variantes porque justo ellos tienen una teoría un tanto diferente a cómo funcionan estas pruebas, o más bien a cómo interpretar los resultados de estas pruebas. Muy bien, pero entonces el artículo retoma dos hipótesis, ¿no? Dos hipótesis en las que se han basado este tipo de estudios en los últimos años. Que en este caso sería la hipótesis del Big Bang. Exacto, de Morin. Esta hipótesis habla de que este comportamiento o esta capacidad se desarrolló
una sola vez. No saben en qué grupo, pero se manifiesta principalmente en primates y bueno, solo este tipo de organismos que descienden, digamos que de este ancestro, son los que tienen la capacidad de autorreconocerse. Ok. Y por otro lado está la gradualista, que es de Koda. Él lo que propone es que prácticamente todos los organismos tienen la capacidad de desarrollar esto, solo que es gradual, o sea, tienen que pasar por ciertas condiciones, deben de tener ciertos comportamientos o ciertas características, ya sean sociales, de ambiente, que hace o obliga a estos organismos a desarrollar esa capacidad. Algo así como aprendizaje, aprender a identificarse dentro de un grupo, ¿podría ser? Sí, exactamente, justo eso es lo que intenta, o sería el resumen de que todos pueden aprender a reconocerse ellos mismos. Suena muy interesante cómo ya han aplicado, pues, o más bien han apoyado estas teorías con animales, digamos, mayores, lo que se conoce como, bueno, los primates, aves, como los cuervos, que obviamente sabemos que son inteligentes y todo esto. Pero en este caso, ¿por qué ocupar un grupo que a veces no consideramos tan hábil mentalmente como son los peces? ¿Qué aporte nos darían el estudiar los peces con esta prueba? Bueno, este equipo ya ha trabajado con estos peces, ya hecho ese experimento. De hecho, el MSR se ha hecho con ellos varias veces y han pasado la prueba, pero los resultados preliminares, digamos, o en estudios anteriores arrojaban que eran falsos positivos, o sea que el pez pasaba la prueba, pero en realidad no eran autoconscientes. Esto porque tenían este periodo de aclimatación y era como errático, o sea, de pronto el pez tenía el periodo de aclimatación, luego se le ponía la marca, intentaba quitársela, pero de pronto regresaba a tener comportamientos como si no hubiera tenido el periodo de aclimatación. Entonces el equipo repitió el experimento, pero cambió el periodo, o más bien la manera de hacerlo, quitando este periodo de aclimatación. Creo que me estoy adelantando, entonces te explico rápidamente en qué consiste el periodo de aclimatación y más bien las fases por las que pasa un organismo al realizar esta prueba. La primera fase es justo el periodo de aclimatación. Este periodo consiste en poner el espejo y ver los comportamientos de los peces. Lo que se mide son las veces que el pez tiene alguna interacción con el espejo. Esto puede ser que toque el espejo con alguna parte del cuerpo, normalmente con la nariz, o que tenga comportamientos agresivos, como los perritos que se ponen frente al espejo, pero justo en los peces. Eso también, por ejemplo, en peces beta, que son bastante populares en acuarios, se ve mucho. Hay incluso gente que les pone espejos a propósito para verlos enojarse y pelear con ellos mismos, con su reflejo. Entonces eso se mide varias veces y dependiendo cuántas veces repite este comportamiento en determinado tiempo, se determina si el pez o el organismo pasa o no pasa la prueba. Esa sería la primera fase. La segunda fase ya sería ponerle la marca, y lo mismo, se observa el comportamiento durante determinado tiempo y se mide cuántas veces el pez interactúa con la marca, ya sea frotando su cuerpo contra algo, intentando que una parte de su cuerpo toque la marca. Y bueno, una vez que el pez, más bien el organismo, empieza a hacer estos comportamientos, se cree que se llegó a la segunda fase. Y la tercera fase ya sería en donde el pez ya está consciente de que tiene una marca y entonces empieza a tratar de interactuar de otra manera, ya sea también con el ambiente, pero podría decirse que ignorando que tiene la marca. Una cosa, digamos, más elaborada. Bueno, y para el caso entonces, ¿qué hicieron en este trabajo? ¿Qué hicieron diferente con los individuos? Sí, lo que hicieron esta última vez fue eliminar esta fase de reconocimiento, o más bien de aclimatación. Se quitó esta parte en donde se ponía al organismo a interactuar frente al espejo solamente. Lo que hicieron fue poner el espejo y ponerle la marca al mismo tiempo y dejarlo interactuar hasta que él pasara por estas fases sin tener que hacerlo de alguna manera separado, aventarlo, digamos, al ruedo todo junto. Y es interesante porque se demostró que este pez incluso se aclimató más rápido que muchos organismos que se consideran más complejos, como los chimpancés, los delfines, los cuervos. Y esto puede ser ya sea porque el pez es autoconsciente e interactúa más rápido, aprende más rápido, o quizá la misma metodología promueve que los organismos tengan este reconocimiento mucho más rápido. Ahí valdría la pena hacerlo o revisar si se ha hecho de esta manera con otros organismos.
Entonces, bueno, de forma general y bueno, ya revisando este trabajo, ¿qué fue lo que se concluyó? Bueno, se concluye o se le da peso a esta segunda teoría de que el autorreconocimiento es gradual, o sea, que es inherente a diferentes organismos y que todos son capaces de pasar esta prueba, simplemente. O probablemente capaces. Bueno. Porque bueno, tendríamos que analizar todos los organismos, pero... Yo creo que al final, dependiendo de cada grupo, es la forma en la que llegan, pero al final llegan a ese punto de autorreconocimiento. O sea, en este caso, este pez, específicamente esta especie, lo alcanzó muy rápido, esa parte de autorreconocimiento, y se pudo evaluar, pero quizás otros grupos tarden un poco más o un poco menos. Pero no solo fue eso, también recuerden que hay una parte en la que mencionan que el pez ya va más allá y utiliza el espejo como herramienta. Sí, y no solo el espejo, también el ambiente. Una de las primeras cosas que también empieza a hacer, ya independientemente de la marca, es tomar sedimento del fondo, subirlo y soltarlo. Y empezar a interactuar con ese sedimento también para ver cómo interactúa el sedimento con el espejo, no solamente él. Esto me recuerda mucho a unos videos que están en internet sobre que algunos erizos ocupan algunas conchitas y todo eso y se las ponen como sombrero. No sé, bueno, así lo decimos nosotros. No sé si esté reflejado justamente en esto, en el hecho de decir, soy yo todo esto y me voy a proteger utilizando, como ustedes dicen, elementos del ambiente. Y entonces aquí ya entraría esta parte de que efectivamente llega un punto en el que el organismo entiende que eso le ayuda a sobrevivir, a la protección ante otros organismos. O simplemente protección. Pues sí. Sí, similar a estos organismos que, como varias aves que ocultan la cabeza con la intención de si yo no me veo o si yo no veo, entonces no me pueden ver. Quizás es como una manera muy primitiva de entenderlo, pero está demostrando que está consciente de que él interactúa de alguna manera con el entorno. Okay. O, por ejemplo, igual, también en el artículo planteaban que al menos en el grupo de los peces se da esta parte de autorreconocimiento. Sin embargo, pues ya los erizos o con los pulpos, que también se ha visto que son animales muy interesantes a un nivel cognitivo. También se sabe que ellos, o sea, la percepción que tienen ellos, por ejemplo, para escapar de entre grietas tan pequeñas, y siento que también ahí abre un poco esto de la percepción, ¿no? De que yo soy muy, de una forma muy coloquial y obviamente no lo dicen, tengo la capacidad de deslizarme y puedo caber o entrar en recovecos más pequeños que mi propio cuerpo. O sea, al final es esta parte inherente, como bien dicen, o sea, no es solo de mamíferos, sino de muchas especies, el poder entender cómo es y qué ventajas le podía traer en el medio en el que se desarrolla. Y creo que es interesante que menciones el pulpo, porque justo también una de las hipótesis es que eran los organismos que tenían sociedades complejas los que tendían a desarrollar este autorreconocimiento. En el caso de estos peces, pues se cree que no tienen relaciones sociales complejas, pero en realidad sí. De hecho, su sociedad se basa, bueno, ellos como peces limpiadores se basa en la calidad de la limpieza. La sociedad, o al menos la reproducción, premia a aquellos que son primero más intrépidos, o sea que se atreven a acercarse a organismos que se podrían considerar más peligrosos, ya sean morenas, barracudas, tiburones, que podrían comérselos. Entonces los peces que buscan a estos organismos para limpiar son los que tienen más probabilidades o posibilidades de reproducirse, y por otra parte ellos se juntan en parejas y limpian en parejas, y se ha visto el comportamiento en el que el macho enseña a la hembra cómo limpiar, y si el macho se equivoca y llega a lastimar al pez que está limpiando, la hembra incluso lo puede dejar, o al revés, si la hembra llega a lastimar, el macho pues le pone su estate quieto, como que la reprende, digamos, de decirle, no, pues así no se hace, déjate enseño cómo se hace. Entonces sí es una sociedad con comportamientos complejos y que, bueno, justo premian a estos organismos que digamos que son más delicados a la hora de limpiar. Estamos hablando de comunidades biológicas de vida libre, no es ningún sesgo político ni nada, ¿eh? Así se comportan, no es culpa de ellas ni de nosotros. Sí, no, es un comportamiento que ellos natural, desarrollaron, sí. pues porque así funciona
Pues al final es naturaleza, ¿no? ¿Qué busca cada organismo? El poder reproducirse. Y a un nivel básico, entre comillas, voy a buscar al mejor prospecto que me ayude a tener genes, bueno, que ayude a mi descendencia a tener los mejores genes. Entonces no es nada ni machismo ni nada, es biología y naturaleza. Sí, pero bueno, regresando al punto, es justo, se creía, o una de las hipótesis es que estos organismos complejos socialmente eran los que eran más propensos al autorreconocimiento, pero justo mencionas al pulpo, y el pulpo es solitario y no tiene una sociedad tan compleja, y sin embargo todo el mundo lo reconoce como un organismo muy inteligente. Sí, claro. Oye, algo también interesante que mencionaban en el artículo era que estos peces también tenían esta capacidad de reconocerse en fotografías, y me causa curiosidad porque se tiene el pensamiento de que los peces no tienen una memoria a corto plazo, o sea, que no retienen tantas cosas, y también por eso dicen que pues, viven felices en las pequeñas peceras, ¿no? Porque se les olvida a la media hora que ya pasaron por ahí, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo estaría relacionado esta parte? Sí, justo es bien interesante lo de las fotografías, porque también parte del experimento es ponerlos frente a fotografías de ellos mismos y de otros peces de su especie. Y justo mencionaba lo del periodo de aclimatación, donde hay periodos de agresión. Esto mismo ocurre cuando el pez reconoce una fotografía de él mismo, no lo pela o trata de interactuar con él, pero de manera positiva, o sea, busca el contacto. Pero cuando ha reconocido que son peces diferentes, que no son él, tiende a agredirlos. Entonces es bastante curioso, porque no solamente frente al espejo. Y esto es importante porque nos demuestra, o bueno, se llegó a la conclusión de que la presencia del espejo no determina si el pez es autoconsciente. O sea, dicho de otra manera, el pez ya es consciente del mismo. Simplemente primero se le enseña a usar un espejo para que nosotros seamos capaces de demostrar que él es autoconsciente. Ok, pues bueno. ¿Qué te gustó del artículo? ¿Qué no te gustó? Pues me gusta mucho justo cómo no solamente se basa en los experimentos que hicieron esta última vez, sino que retoman todos los resultados de otros experimentos previos y los reinterpretan. Me gusta mucho porque justo de eso se trata la ciencia, de reinterpretar y de poner a prueba las cosas que ya se hicieron. ¿Y qué no te gustó? ¿Qué no me gustó? Que quizá el hecho de que ambas teorías creo que pueden convivir, tal cual. No creo que una anule a la otra. No creo que el hecho de que haya habido, digamos que un Big Bang en un grupo, quiera decir perdón, al revés. El hecho de que se demuestre que es gradual, elimina la otra. Quizás sí hubo un Big Bang, pero entonces ese tipo de autorreconocimiento o ese tipo de conciencia es muy particular de ese grupo. Creo que ambas pueden convivir. Pues yo digo que fue un artículo muy bonito. Me gustó mucho ese artículo. No, creo que lo que me hace muy interesante es que esta parte de reconocimiento creo que siempre se maneja a un nivel, nuevamente, de mamíferos más, no sé cómo decirlo, o sea, sé que está mal dicho decir más evolucionados porque no es lo correcto, pero de los grupos altos, o en este caso, por ejemplo, enfocándonos a los humanos, o sea, pensamos que todas estas cosas del autorreconocimiento se dan en el grupo Homo, pero es bonito saber que esto no es o sea, que nosotros no somos como que la cúspide de todas estas cosas, ¿no? Al contrario, somos la sumatoria de muchos eventos que han pasado desde de un ancestro muy, 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 muy lejano. Tanto así que, pues, con los peces vemos que lo compartimos. A un nivel quizás sencillo, más no, pues sí, a un nivel sencillo. Entonces, me gusta este tipo de artículos porque te pone en perspectiva de, nuevamente, el humano no es del humano desprende todo lo que sabemos, no, sino al contrario, grupos más hacia atrás encontramos cosas interesantes y que también nos ayudan a comprender un poquito más comportamientos, por ejemplo, de nuestra sociedad. ¿Qué no me gustó? Yo creo que bueno, entiendo quizás por lo limitado que a veces llegan a ser los artículos, pero creo que quizás utilizar más grupos, diferentes especies de peces, creo que también estaría padre, como que hacer una comparativa. Creo que a veces es eso, ¿no? O sea, que supongo que los investigadores tienen muchísimas cosas más que demostrar, pero pues a veces la limitante es el pagar
publicar todo esto. Muy bien, y a mí, bueno, que me gustó, que fueron aún más allá, ¿no? El hecho de decir, bueno, ok, ya se autorreconocieron los peces, pero aún así ocupan o aparentemente ocupan el espejo como una herramienta o le están buscando funciones al espejo. Eso me gustó y la interpretación que le dieron. Lo que no me gustó es el N. La muestra se me hace muy pequeña, fueron 9 individuos. Creo que ese es un punto que pudieran tal vez ahondar un poco más en ello. Pero bueno, como dices, puede ser ya con otros grupos o no sé. Pero bueno, eso fue lo que no me gustó. Pues algo más que quieran agregar, queridos compañeros. Sí, ahorita que mencionas lo de la muestra, sí, tienes razón. También algo que me gustó, pero no querían verme tan clavado, fue el estadístico que utilizaron, justo porque es una prueba muy pequeña, pero lo dividieron en las fases, midieron los tiempos y como no todos los organismos llegaron a cumplir las fases al mismo tiempo, más bien son promedios. La verdad es que el estadístico que utilizaron para ajustar eso me parece que está muy bonito. Y otra cosa que no mencioné, que también creo que es muy interesante, es que todos estos organismos son de vida libre. O sea, los capturaron, los pusieron en el experimento, obviamente después se regresó a su hábitat. Entonces no está sesgado en el sentido de que sean peces que estén habituados a estar en acuarios, de interactuar con personas. Ahí está la justificación de por qué tan pocos. Supongo que fue difícil capturarlos y también para no estar metiendo tanta mano ahí. Pues vámonos, entonces nos vemos la siguiente semana. Esperemos les haya gustado el artículo. Por favor, denos like, compártanos y si tienen algún artículo que quieran que revisemos, pues mándenoslo con confianza. Aquí estamos para pues poder ahondar más en las preguntas que en las respuestas. Nos despedimos esta semana, Luisa. Muchas gracias por escucharnos. Nuevamente, mándenos también sus dudas, algún tema que quieran que revisemos. La liga del artículo va a estar también ahí publicada para que le echen un ojito y pues también ustedes se vuelvan críticos de estos trabajos y saquen también sus propias conclusiones. Muchísimas gracias. Alfredo. Igual, gracias por escucharnos. Pues ya nos tomamos nuestras buenas vacaciones y como dice Luisa, vamos a dejar el artículo y justo sí nos gustaría que tuviéramos esa retroalimentación de que no se crean todo lo que decimos, es también nuestra interpretación de lo que leímos. Entonces también atrévanse a leer, no hay que ser científico para entender todo, quizá hasta si quieren les ayudamos con la interpretación de tal vez los estadísticos o ciertos términos, pero anímense, la ciencia es para todos. O si no les quedó claro algo de los artículos que ya hemos publicado, pues de los artículos que ya hemos revisado, pues también se los explicamos. Yo soy Omar López, nos vemos la siguiente semana, les mando un abrazo a todos. Les recuerdo, denos like, compártanos y escúchenos, suscríbanse, bye. Esto fue Conciencia Abierta, un espacio para comprender, compartir y cuestionar el conocimiento científico. Si te ha gustado este episodio, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirte en tu plataforma favorita para que no te pierdas nuestras próximas entregas. Comparte este contenido y ayúdanos a abrir más mentes a la ciencia. Hasta la próxima.